Existe un tipo de sabiduría que no aparece en ninguna prueba de coeficiente intelectual, no se aprende en universidades y raramente se discute en conversaciones superficiales. Es una sabiduría profunda sobre la naturaleza humana, sobre los patrones invisibles que gobiernan nuestro comportamiento y sobre las fuerzas ocultas que moldean nuestra realidad. Cuando despiertas a esta comprensión, algo cambia permanentemente dentro de ti. Pasas a ver más allá de las máscaras sociales. Comprendes motivaciones que otros ni siquiera perciben y desarrollas una claridad mental que te coloca pasos adelante en el viaje de la vida. Esta no es una inteligencia común. Es una inteligencia que incomoda, que perturba, que revela verdades que la mayoría prefiere ignorar. Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo y uno de los pensadores más profundos del siglo XX, dedicó su existencia a mapear los territorios desconocidos de la psique humana. No estaba interesado en crear teorías confortables o en alimentar ilusiones reconfortantes sobre quiénes somos. Jung se sumergió en las profundidades de la mente, explorando los rincones sombríos que evitamos mirar, los impulsos que negamos tener, los potenciales que reprimimos por miedo. Descubrió que debajo de la superficie de la consciencia existe todo un universo de fuerzas arquetípicas, patrones ancestrales y verdades inconvenientes que determinan mucho más de nuestra vida de lo que nos gustaría admitir. Jung dijo algo que debería estar grabado en la mente de cualquier persona que busca autoconocimiento genuino. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase lo resume todo. La mayor parte de las personas vive en piloto automático, repitiendo patrones heredados, reaccionando a partir de heridas no sanadas, proyectando sus propios demonios internos en los demás. Creen estar en control, pero en realidad son marionetas de fuerzas psíquicas que ni siquiera reconocen que existen. Lo que hace tan poderosas y al mismo tiempo perturbadoras las enseñanzas de Jung es que destruyen la fantasía del ego. Descubrimos que no somos señores en nuestra propia casa, que nuestra conciencia es apenas una pequeña isla rodeada por un océano vasto y misterioso. Descubrimos que llevamos dentro de nosotros potenciales para la grandeza y para la destrucción, para el amor más sublime y para la crueldad más abyecta. Descubrimos que muchas de las cosas que más despreciamos en los demás son exactamente los aspectos de nosotros mismos que nos negamos a reconocer. Este viaje hacia la totalidad, a lo que Jung llamaba individuación, exige un coraje brutal. Exige que enfrentes tus propias contradicciones, integres tus opuestos internos y aceptes la responsabilidad total por quien eres y por quien te estás convirtiendo. Hoy voy a compartir contigo 5 lecciones implacables extraídas de las enseñanzas de Carl Jung. Estas no son verdades suaves o mensajes motivacionales vacíos. Son percepciones afiladas que cortan a través de las capas de autoengaño y revelan la arquitectura real de la psique humana. La tercera lección va a transformar completamente la forma en que percibes tus relaciones más cercanas. ¿Estás preparado para ver la realidad sin los filtros reconfortantes? Entonces, sumerjámonos en este viaje de autoconocimiento radical. Lección 1. No eres quien crees que eres. Tu personalidad es una máscara social. La primera verdad brutal que Jung nos revela es que aquello que llamamos personalidad es, en gran parte, una construcción artificial. Es una máscara que creamos para sobrevivir en el mundo social, para ser aceptados, para evitar el rechazo. Jung llamaba a esto persona, tomando el término de las máscaras teatrales de la Grecia antigua. Tu persona es el personaje que representas en el escenario de la vida, la versión editada y socialmente aceptable de ti mismo que presentas a los demás.
El problema devastador es que, con el tiempo, la mayoría de las personas se identifica completamente con esta máscara y olvida quién realmente es debajo de ella. Conocí a una arquitecta llamada Beatriz que personificaba perfectamente este dilema junguiano. Durante 15 años, construyó meticulosamente la imagen de la profesional impecable, siempre compuesta, racional, eficiente y absolutamente en control. En reuniones con clientes, era la personificación de la confianza. Frente a los colegas, jamás demostraba inseguridad o vulnerabilidad. Su persona estaba tan bien construida que todos la admiraban como modelo de competencia y equilibrio. Beatriz creía genuinamente que era esa persona fuerte, inquebrantable y perfectamente equilibrada que mostraba al mundo, hasta que a los 42 años tuvo un colapso nervioso devastador que la dejó incapaz de trabajar durante 8 meses. Durante su proceso terapéutico, Beatriz descubrió algo aterrador. La mujer fuerte y controlada que creía ser era solo una cáscara vacía. Debajo de aquella fachada impecable existía una persona profundamente insegura, con necesidad desesperada de aprobación, aterrorizada por la posibilidad de fallar y cargando una rabia reprimida de décadas. Había pasado tanto tiempo actuando el papel de la arquitecta perfecta que perdió completamente el contacto con sus sentimientos auténticos, sus deseos reales y su verdadera naturaleza. La persona se había convertido en una prisión psicológica. Jung entendía que la persona es necesaria para funcionar en sociedad. Necesitamos máscaras sociales apropiadas para diferentes contextos. El error fatal ocurre cuando nos identificamos completamente con estas máscaras y creemos que son nuestra identidad verdadera. Cuando esto sucede, perdemos acceso a los aspectos más profundos y auténticos de nosotros mismos. Vivimos una vida que parece correcta a los ojos de los demás, pero que internamente nos deja vacíos porque no es genuinamente nuestra. Jung advertía que cuanto más rígida e inflexible es la persona, mayor es el riesgo de que eventualmente se quiebre bajo presión, llevando a crisis de mediana edad, depresiones inexplicables o colapsos emocionales súbitos. La inteligencia peligrosa aquí está en reconocer que todo el mundo a tu alrededor está usando máscaras, incluyéndote a ti. Aquel colega que parece siempre confiado puede estar compensando inseguridades profundas. Aquella persona extrovertida y alegre puede estar escondiendo una soledad devastadora. El jefe autoritario puede estar enmascarando sentimientos de inadecuación. Cuando desarrollas la capacidad de distinguir entre la persona que las personas presentan y quienes realmente son debajo, ganas una ventaja tremenda en todas las relaciones humanas. Dejas de reaccionar a la máscara y comienzas a ver a la persona real. Más importante aún, necesitas hacer esta distinción en relación contigo mismo. Pregúntate regularmente, ¿quién sería yo si no necesitara impresionar a nadie? ¿Qué partes de mí estoy reprimiendo para encajar en las expectativas externas? ¿Dónde estoy viviendo una vida que parece correcta, pero no se siente verdadera? Jung creía que el proceso de individuación, de convertirse en quien realmente eres, exige que dejes de identificarte con la persona y comiences a explorar las capas más profundas de la psique. Esto no significa abandonar completamente tus máscaras sociales, pero significa usarlas conscientemente como herramientas, sin perderte en ellas. Significa tener el coraje de conocer y aceptar quién eres cuando nadie está mirando. Toda máscara esconde algo. Nuestra segunda lección revela exactamente qué está siendo escondido y por qué esto determina secretamente todas tus elecciones. Lección 2. Tu sombra te controla. Los aspectos que niegas determinan tu destino. El descubrimiento más perturbador de Jung y tal vez su contribución más importante para la comprensión de la naturaleza humana es el concepto de la sombra.
La sombra está formada por todas las partes de nosotros mismos que juzgamos inaceptables y, por lo tanto, reprimimos en el inconsciente. Son los impulsos, deseos, pensamientos y potenciales que negamos tener porque contradicen la imagen que queremos mantener de nosotros mismos. Si te ves como una persona bondadosa, tu sombra contiene tu crueldad reprimida. Si te enorgulleces de ser racional, tu sombra guarda tus impulsos irracionales. Si te consideras generoso, tu sombra alberga tu egoísmo negado. Jung se dio cuenta de que cuanto más vehementemente negamos tener ciertas características, más ciertamente existen en nosotros, operando de forma inconsciente. Acompañé esta dinámica desenvolverse en la vida de un profesor llamado Rodrigo, especialista en literatura y conocido por su integridad moral impecable. Rodrigo construyó toda su identidad alrededor de valores como honestidad, justicia y rectitud. Era el primero en criticar cualquier tipo de deshonestidad en los demás, sea una pequeña mentira o un gran fraude. En sus clases, frecuentemente hablaba sobre la importancia de la autenticidad y de la verdad. Rodrigo genuinamente creía que era una persona absolutamente honesta, incapaz de comportamientos cuestionables. Pero había algo extraño. Tenía una fijación casi obsesiva en señalar la deshonestidad ajena. Cualquier noticia de corrupción, cualquier historia de traición, cualquier ejemplo de falsedad lo dejaba visiblemente perturbado y desencadenaba largos discursos moralizantes. Lo que Rodrigo no percibía es que su obsesión por condenar la deshonestidad de los demás era un mecanismo psicológico para mantener reprimida su propia sombra. En realidad, Rodrigo tenía impulsos deshonestos significativos que jamás admitía. Regularmente omitía información importante cuando esto lo beneficiaba. Manipulaba situaciones sutilmente para obtener ventajas. Distorsionaba hechos en conversaciones para hacerse parecer mejor, pero porque estas acciones contradecían su autoimagen de persona moralmente superior, no conseguía reconocerlas conscientemente. En vez de eso, proyectaba su deshonestidad reprimida en los demás y los atacaba con ferocidad desproporcionada. La situación llegó al límite cuando Rodrigo fue descubierto plagiando fragmentos de otro autor en un artículo académico. Cuando fue confrontado, su primera reacción fue negar vehementemente, después minimizar la gravedad y finalmente culpar a circunstancias externas. No conseguía integrar este comportamiento con su autoimagen de persona íntegra. La sombra que había negado por tanto tiempo finalmente emergió de forma destructiva, precisamente porque nunca fue reconocida e integrada conscientemente. Jung enseñaba que todos nosotros tenemos una sombra y que negarla no la hace desaparecer. Por el contrario, cuanto más reprimimos estos aspectos de nosotros mismos, más poder ganan sobre nuestras vidas, manifestándose de formas indirectas y frecuentemente destructivas. La sombra aparece en explosiones emocionales inexplicables, en comportamientos autosaboteadores, en adicciones y compulsiones, y especialmente en la proyección. Proyección es cuando atribuimos a los demás exactamente aquellas características que negamos en nosotros mismos. Las cosas que más nos irritan en las otras personas son generalmente reflejos de los aspectos no reconocidos de nuestra propia psique. La inteligencia peligrosa está en reconocer que tienes una sombra y que está activa en tu vida en este exacto momento. Presta atención a las personas que provocan reacciones emocionales intensas en ti. Pregúntate honestamente, ¿será que aquello que me incomoda tanto en esta persona existe también en mí, de alguna forma que me niego a ver? Las características que más desprecias en los demás, frecuentemente, apuntan directamente a tus propios contenidos sombríos. Jung decía que debemos agradecer a nuestros enemigos, porque nos muestran aspectos de nosotros mismos que no conseguimos ver solos. El proceso de integración de la sombra no es confortable.
Exige que admitas que contiene potencial para comportamientos que juzgas reprobables. Exige que reconozcas tu propia hipocresía, tus impulsos egoístas, tus motivaciones cuestionables. Pero esta honestidad brutal es absolutamente necesaria para el crecimiento psicológico genuino. Cuando dejas de proyectar tu sombra en los demás y comienzas a reconocerla en ti mismo, algo notable sucede. Te vuelves menos juzgador, más compasivo y, paradójicamente, más fuerte. Recuperas la energía psíquica que estaba siendo gastada en la represión. Y finalmente asumes el control real de tu vida, porque ya no estás siendo secretamente dirigido por fuerzas inconscientes que te niegas a reconocer. Si estás sintiendo que estas lecciones están tocando algo profundo dentro de ti, que están revelando patrones que siempre sentiste pero nunca supiste nombrar, entonces estás en el camino correcto. El autoconocimiento real no es confortable, pero es liberador. Suscríbete a este canal para continuar este viaje de exploración de la psique humana a través de las enseñanzas de Carl Jung. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas dos primeras lecciones resonó más fuerte contigo? ¿Consigues identificar tu propia persona o reconocer aspectos de tu sombra? Comparte tus reflexiones, porque este intercambio es parte esencial del proceso de despertar. Lección 3. Te casas con tu propia psique. Las relaciones revelan tus aspectos internos negados. La tercera verdad implacable de Jung va a cambiar radicalmente cómo entiendes todas tus relaciones íntimas. Jung descubrió que existe dentro de cada hombre un aspecto femenino que llamó anima y dentro de cada mujer un aspecto masculino que llamó animus. Estos no son simplemente características de género, sino aspectos psicológicos profundos que representan nuestra relación con lo opuesto, con la alteridad, con aquello que es diferente de nosotros. Y aquí está la parte perturbadora. Proyectamos estos aspectos internos en las personas de quienes nos enamoramos. No nos enamoramos realmente de la persona como es, sino de nuestra propia imagen interna proyectada en ella. Las relaciones son espejos psicológicos que reflejan de vuelta hacia nosotros los aspectos de nosotros mismos que no integramos conscientemente. Presencié esta dinámica de forma dolorosamente clara en la vida de una diseñadora gráfica llamada Marina. Tenía un patrón consistente en sus relaciones. Marina siempre se sentía atraída por hombres altamente creativos, artísticos, sensibles y un poco caóticos. Su primer novio serio era un músico talentoso pero inconsistente. El segundo era un escritor brillante pero emocionalmente inestable. El tercero era un actor carismático pero profundamente inseguro. En todos los casos, Marina se enamoraba intensamente, fascinada por la sensibilidad artística y por la profundidad emocional de estos hombres. Y en todos los casos, la relación eventualmente terminaba en decepción cuando descubría que no eran tan especiales o profundos como había imaginado. Lo que Marina no comprendía es que estaba proyectando su propio animus en estas personas. Marina se veía como una persona práctica, organizada y racional. Había reprimido completamente su propio lado artístico, creativo y emocionalmente profundo porque juzgaba estas características como impracticables o peligrosas. Entonces, inconscientemente, buscaba hombres que representaran exactamente estas cualidades que negaba en sí misma. Cuando se enamoraba, no estaba realmente viendo al hombre real, sino su propia creatividad y profundidad emocional reprimidas, reflejadas de vuelta hacia ella. La atracción intensa era, en realidad, una atracción por partes perdidas de sí misma. El patrón solo se rompió cuando Marina comenzó terapia junguiana y fue confrontada con esta verdad incómoda. Se dio cuenta de que había abandonado sus propias aspiraciones artísticas aún en la adolescencia,
convenciéndose de que necesitaba ser práctica y enfocada en seguridad financiera. Esta represión creó un vacío interno que intentaba llenar a través de relaciones con hombres artísticos, pero porque la proyección nunca puede ser satisfecha externamente, las relaciones siempre decepcionaban. Solamente cuando Marina comenzó a integrar su propio ánimus, desarrollando su creatividad reprimida y permitiéndose ser más emocionalmente expresiva, consiguió finalmente tener relaciones basadas en conexión real en vez de proyección psicológica. Jung enseñaba que la mayoría de las relaciones comienza con proyección intensa. Es por eso que la pasión inicial es tan poderosa y muchas veces ciega. Estamos literalmente enamorados de nuestra propia imagen interna. La verdadera relación solo puede comenzar cuando la proyección es retirada, cuando comenzamos a ver a la persona real en vez de la imagen idealizada que pusimos sobre ella. Este proceso de retirada de la proyección es casi siempre doloroso y desilusionador. Es cuando nos damos cuenta de que la persona no es el príncipe encantado o la princesa perfecta que imaginábamos. Pero es también cuando la posibilidad de amor genuino emerge, porque finalmente podemos relacionarnos con un ser humano real en vez de una fantasía. La inteligencia peligrosa aquí es percibir que tus relaciones más intensas están siempre apuntando a aspectos de ti mismo que no integraste. Si te sientes compulsivamente atraído por personas fuertes y dominadoras, probablemente estás proyectando tu propio poder reprimido. Si siempre te enamoras de personas necesitadas y vulnerables, puedes estar proyectando tu propia vulnerabilidad no reconocida. Si buscas parejas intelectualmente brillantes, tal vez estés proyectando tu propia inteligencia no desarrollada. Jung decía que el trabajo psicológico más importante en cualquier relación es retirar estas proyecciones y recuperar los aspectos de ti mismo que fueron puestos en el otro. Esto no significa que las relaciones son solo proyecciones, pero significa que mientras no integres tus propios opuestos internos, continuarás buscando fuera de ti mismo aquello que deberías desarrollar dentro de ti. Y esta búsqueda externa nunca puede ser totalmente satisfecha, porque estás buscando en el lugar equivocado. La persona que realmente te completa no es alguien externo, sino la integración de tus propios aspectos internos negados. Lección 4. El universo está conversando contigo. Sincronicidades revelan conexiones invisibles. La cuarta lección de Jung es quizás la más controversial y la que más desafía nuestra visión materialista del mundo. Jung observó que eventos significativos frecuentemente ocurren en patrones que no pueden ser explicados por causa y efecto normal. Llamó a estos patrones sincronicidades, coincidencias significativas que parecen conectadas por sentido en vez de causalidad. Piensas en un amigo que no ves hace años y te llama minutos después. Sueñas con un símbolo específico y al día siguiente aparece de forma inesperada. Estás luchando con una cuestión profunda y encuentras la respuesta en un libro que cae del estante. Jung creía que estas sincronicidades no son accidentes aleatorios, sino manifestaciones de un orden más profundo que conecta psique y materia. Viví una sincronicidad marcante durante un periodo particularmente difícil de mi vida. Estaba en un impasse profesional devastador, incapaz de decidir si debería dejar un empleo estable, pero insatisfactorio para perseguir un camino más arriesgado, pero alineado con mis valores. Por semanas quedé paralizado por la indecisión, oscilando entre seguridad y autenticidad. Una mañana, caminando sin rumbo por la ciudad, entré en una librería de usados que nunca había visitado. Sin buscar nada específico, mis ojos fueron inmediatamente atraídos a un libro con el lomo desgastado. Cuando lo tomé,
se abrió exactamente en una página donde Jung discutía la importancia de seguir tu mito personal, incluso cuando esto exige sacrificio material. El pasaje hablaba precisamente sobre mi dilema específico, usando palabras que parecían escritas directamente para mí en aquel momento. Para un escéptico, esto sería solo una coincidencia interesante, pero Jung entendía que las sincronicidades son más comunes en momentos de intensa carga emocional y transformación psicológica. Cuando estamos en puntos de inflexión significativos, cuando cuestiones profundas del alma están siendo activadas, el mundo externo parece responder de formas misteriosas pero significativas. Jung no estaba sugiriendo pensamiento mágico. Estaba proponiendo que existe una capa de realidad donde interior y exterior, psique y materia, están interconectados de maneras que nuestra ciencia materialista aún no comprende completamente. Estoy verdaderamente agradecido de que hayas llegado hasta aquí en este viaje. Explorar a Jung no es fácil, porque nos invita a cuestionar los fundamentos de cómo entendemos la realidad. Si estas lecciones están expandiendo tu conciencia y abriendo nuevas perspectivas, suscríbete para continuar explorando los misterios de la psique humana. Comparte en los comentarios si ya viviste sincronicidades marcantes o si consigues identificar proyecciones en tus relaciones. Sugiere también qué otros temas de la psicología junguiana te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación enriquece esta comunidad de buscadores. La inteligencia peligrosa de las sincronicidades está en prestar atención. La mayoría de las personas está tan atrapada en sus narrativas mentales que no percibe los patrones significativos a su alrededor. Ignoran los sueños, descartan las coincidencias, pierden las señales. Jung sugería que deberíamos desarrollar una atención más sutil, una apertura para percibir cuando el universo está ofreciendo pistas, orientación o confirmación. Esto no significa interpretar cada pequeño evento como mensaje cósmico, lo que sería neurótico. Significa cultivar sensibilidad para reconocer cuando sincronicidades genuinas están ocurriendo, especialmente en momentos de crisis o transformación. Jung creía que las sincronicidades frecuentemente aparecen cuando estamos alineados con nuestro proceso de individuación, cuando estamos en el camino correcto en dirección a convertirnos en quienes realmente somos. Funcionan como confirmaciones de que nos estamos moviendo en la dirección de la totalidad psicológica. Por otro lado, cuando estamos viviendo de forma inconsciente, repitiendo patrones mecánicos, atrapados en la identificación con la persona, las sincronicidades tienden a disminuir. Es como si la vida dejara de hablarnos cuando no estamos escuchando. El peligro y el poder de esta lección residen en reconocer que no estás separado del mundo a tu alrededor. Existe una conversación continua entre tu interior y el exterior, entre tus procesos psicológicos y los eventos que experimentas. Cuando despiertas a esta realidad, comienzas a navegar la vida de forma diferente. Prestas atención a sueños, símbolos, patrones. Percibes cuando ciertos temas continúan apareciendo de formas diferentes y desarrollas confianza en una inteligencia mayor que opera a través de estas conexiones significativas. Lección 5. El viaje nunca termina. Individuación. Es el trabajo de toda una vida. La quinta y última lección implacable de Jung es quizás la más desafiante porque destruye la fantasía de que un día vas a llegar, estar completo, tener todo resuelto. Jung enseñaba que el proceso de individuación, de convertirse en un individuo completo e integrado, no es un destino que alcanzas, sino un viaje que dura toda la vida.
No existe punto final donde puedas decir que estás totalmente consciente, completamente integrado, definitivamente realizado. Siempre habrá nuevas capas del inconsciente emergiendo, nuevos aspectos de la sombra para integrar, nuevas proyecciones para retirar, nuevos desafíos arquetípicos para enfrentar. La individuación es un proceso en espiral que se profundiza continuamente. Observé esta verdad en la vida de una terapeuta junguiana llamada Helena, que estaba en la profesión hacía más de 25 años. Helena había hecho su propio análisis profundo, trabajado extensivamente con su sombra, retirado innumerables proyecciones y alcanzado un nivel notable de autoconocimiento. A los 63 años, era respetada como maestra en su área, alguien que claramente había recorrido un largo camino en el proceso de individuación. Pero entonces algo inesperado sucedió. La muerte súbita de su hermana menor activó aspectos completamente nuevos de su psique que nunca había encontrado antes. Sentimientos de culpa primitiva, rabia hacia el destino, cuestionamientos existenciales profundos emergieron con fuerza avasalladora. Lo que podría haber sido devastador se volvió transformador, porque Helena entendía la naturaleza del proceso junguiano. No se sintió fracasada por estar enfrentando nuevo material inconsciente después de décadas de trabajo psicológico. Reconoció que la psique es inagotable, que siempre habrá nuevas profundidades para explorar. La muerte de su hermana había abierto una puerta a aspectos de su propia mortalidad y finitud que necesitaba integrar en esta etapa de la vida. Era una nueva vuelta en la espiral de la individuación. Jung fue explícito sobre esto. Decía que la psique humana contiene potencial infinito y que cada etapa de la vida presenta nuevas tareas psicológicas. La juventud tiene sus iniciaciones, la mediana edad tiene sus crisis de significado, la vejez tiene sus confrontaciones con la mortalidad. Cada transición activa diferentes aspectos arquetípicos y exige nuevas integraciones. Pensar que puedes resolver todo de una vez es una ilusión del ego que quiere control y previsibilidad. La verdad más profunda es que estás eternamente en proceso, siempre convirtiéndote, nunca completamente llegando. La inteligencia peligrosa de esta lección final está en abandonar la búsqueda neurótica por algún estado final de perfección o iluminación completa. Esto te libera de la presión imposible de tener que estar totalmente resuelto. Permite que abraces el viaje con sus vueltas, retrocesos, nuevos desafíos y continuas descubiertas. Jung creía que esta aceptación paradójicamente trae más paz que la búsqueda frenética por completitud. Cuando dejas de resistir al proceso y comienzas a confiar en él, algo se relaja profundamente dentro de ti. Esto también significa que nunca puedes juzgar completamente a otra persona o a ti mismo, porque todos estamos en diferentes puntos de viajes complejos y únicos. La persona que parece menos desarrollada puede estar enfrentando desafíos psicológicos que nunca experimentaste. La persona que parece más avanzada todavía tendrá sus propias sombras no integradas y proyecciones activas. Todos estamos trabajando con el material psicológico que la vida nos presenta, y ese material es diferente para cada individuo. Jung pasó los últimos años de su vida en Bollingen, en una torre de piedra que él mismo construyó, continuando explorando los misterios de la psique a través de sueños, visiones y reflexiones. Nunca dejó de aprender, nunca declaró haber alcanzado comprensión total. Hasta sus últimos días estaba fascinado por los aspectos desconocidos del alma humana, humilde ante la vastedad del inconsciente. Esta postura de eterno aprendiz, de explorador perpetuo de los territorios interiores, es lo que Jung nos invita a adoptar. Estas 5 lecciones implacables de Carl Jung no son confortables. Nos dicen que somos menos conscientes de lo que pensamos,
que tenemos sombras que preferimos negar, que nuestras relaciones reflejan nuestras propias divisiones internas, que el universo opera en niveles que desafían nuestra comprensión racional y que nunca llegaremos a un punto final de completitud. Pero exactamente por ser implacables, estas verdades nos liberan. Destruyen ilusiones que nos mantienen débiles y abren camino para una vida más profunda, más auténtica y más significativa. La inteligencia peligrosa que Jung ofrece no es sobre manipular a otros o ganar ventajas sociales. Es sobre tener el coraje de mirar hacia adentro sin miedo, de reconocer toda la complejidad y contradicción que contiene, de integrar tus opuestos en vez de reprimirlos, de retirar tus proyecciones y asumir responsabilidad total por tu vida psicológica. Cuando haces este trabajo, te vuelves peligroso a las fuerzas de inconsciencia que gobiernan a la mayoría de las personas. Dejas de ser marioneta de patrones heredados y comienzas a vivir desde un centro auténtico. Desarrollas una presencia que otros sienten, pero no consiguen nombrar, una profundidad que viene de haber enfrentado tus propios abismos internos. Si estas lecciones resonaron contigo, si sientes el llamado para este viaje de individuación, deja tu comentario compartiendo qué verdad tocó más hondo. Este canal existe para explorar estos territorios profundos de la psique humana a través de las enseñanzas de Jung y de otros grandes pensadores. Suscríbete para continuar esta exploración con nosotros y recuerda las palabras finales de Jung. Tu visión se volverá clara solamente cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta.